Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la presentación de esta novela de Inés González, que casualmente es mi mujer. Casualmente, eso es una casualidad. Nos va a ayudar con esta presentación Benjamín Reacha, perdón, ¿lo he dicho bien? Recacha García, que es un escritor de Badalona, que es periodista, que es escritor y profesor de escritura creativa. Y él va a hacer las veces de presentador junto con Inés. Luego abriremos un turno de preguntas para toda aquella persona que quiera preguntar cualquier cosa y contestarán con todo gusto. Gracias por venir. Bueno, soy el presentador de este acto. Yo creo que porque a Inés le he publicado su novela Velasco Ediciones, y mi novela también la publicó Velasco Ediciones, y como yo vivo en Barcelona e Inés venía a la presentación, pues nuestro editor me pidió si me apetecía conducir el acto, y yo reconozco que venía absolutamente ignorante de mí. O sea, yo pensaba que Inés era pues otra escritora más como yo o como otros compañeros que escribimos libros, que si nos los publican pues genial, y que si a las presentaciones vienen 10 personas pues bravo. Pero yo veo que es una celebridad. Entonces por un momento cuando he llegado aquí digo, presenta a Isabel Allende hoy aquí en Barcelona. Pero no, la verdad es que me alegro, de verdad, felicidades por tener esta cantidad de seguidores, admiradores, de lectores y lectoras, que al final eso es lo más importante, ¿no? Que lean lo que escribimos. Y bueno, no sé si tiene sentido que haga la presentación típica de quién es Inés González. ¿Alguien no la conoce aquí? Yo no la conozco. Vale, pues entonces sí, vamos a hablar un poquito de ti, ¿no? Antes de hablar del libro. Bueno, muy rápido, ¿no? Inés González, eres venezolana, ¿no? Nacida en Los Teques, bueno, no sé el año, no sé si hay que decirlo, no hace falta decirlo. Pero bueno, está en la solapa del libro, o sea que tampoco es ningún misterio. Licenciada en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, especialista en políticas culturales, gestión cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, de Ciudad de México, que me has dicho que esto fue un estudios online que hiciste, ¿no? O sea, virtual y presencial. Y bueno, que reside en El Ejido, en Almería. Escritora, profesora, correctora editorial. Has impartido talleres literarios, has trabajado en diversos proyectos editoriales, has recibido menciones honoríficas por tu obra narrativa. No sé si habéis leído ya la novela, si habéis leído algo antes de Inés. Bueno, ahora hablaremos de tu estilo, ¿no? Y antes de publicar El adiós de los perros, pues publicaste también un libro de cuentos, ¿no? Gente de signos. También te preguntaré sobre esto. Bueno, aparte de lo que pone en la solapa del libro, la biografía típica que a todos nos piden, ¿no? que escribamos cuando publicamos una novela, había preparado como una introducción muy ingeniosa, ¿no? Imagina que tenemos a un importante cazatalentos literario de incógnito, y es el momento de promocionarte. Digo, realmente no le hace falta, o sea que... Pero bueno, imaginemos esa situación, o no, pero ¿qué le dirías? ¿Quién es Inés González? O sea, ¿tú cómo te presentas? Bueno, está un poquito difícil porque implica hablar de uno mismo, echarse flores, y eso... Bueno, si no quieres no echarte flores, no te las eches. Pero básicamente le diría a esa persona, a ese cazatalento, que soy una cultora de la palabra, que amo el idioma que me ha tocado hablar, y eso, he cultivado la palabra desde pequeñita, me he dejado llevar por su sonoridad, por su magia, desde muy pequeña. Recuerdo la pequeña biblioteca de mi casa de crianza, que es una pequeña biblioteca muy humilde, con pocos títulos, pero que me cautivaron desde que los leí. Y también gracias a un familiar referente, que fue un tío, que me fue llevando de su mano para leer
a Machado, para leer a Julio Verne y esas poquitas cosas que estaban en esa biblioteca. Diría eso, cultura de la palabra, y que bueno, que tengo un montón de historias, tengo una mina de historias que quiero llevar a cabo y que no se pierdan esa oportunidad de que esta cultura de la palabra lo haga. Muy bien. Y a mí lo que me llama la atención, bueno, no es que llame la atención, pero bueno, que al final eres venezolana y acabas o vives en el Ejido, en Almería. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, primero aterricé en Barcelona, es una pequeña pasantía aquí en Barcelona, por tener familia aquí, tuve 2 años, y aquí conocí a mi compañero andaluz, que fue el que me llevó a la provincia de Almería, donde estuve muy a gusto, donde siento que la afinidad entre los andaluces y los venezolanos es algo que existe y que no lo sabía yo. De verdad que me siento como en casa, como un pez en el agua, sin desmeritar de los otros gentilicios españoles, que por supuesto hay de todo en España. Y bueno, me encuentro allí en Almería por esta razón. El Ejido es un municipio sobre todo agrícola, no es muy conocido por el mar de invernaderos, ¿no? Todo el mar de plástico, ¿no? que se le llama. Se cultivan hortalizas que llegan a las cocinas de todo el país y que se llevan al extranjero también, ¿no? Y también ha dado que hablar, desgraciadamente, por conflictos xenófobos y por las condiciones de vida de los trabajadores agrícolas. ¿Conocías esta realidad antes de llegar? Bueno, tu pareja, me imagino que ya te explicaría algo, o bueno, te lo encontraste allí cuando Sí, mi compañero, por referencia de él, sabía yo que se trataba de un municipio agrícola, bueno, de dimensiones estratosféricas, de hecho se conoce como la Huerta de Europa, y basta mirar por allí para ver la magnitud del negocio agrícola. Lo que más se ve desde el espacio exterior, tengo entendido, es la muralla china y los invernaderos de Almería, ¿sabes? Eso crea una realidad otra, eso crea una realidad diferente, y como tú dices, está la realidad de la inmigración. Claro, donde quiera que hay un negocio grande y necesidad, surge esto, ¿no? La gente se congrega allí, y sí, hay una población variopinta. Esto da lugar a muchos problemas y a muchas ventajas también, porque no es lo mismo estar encerrado uno en sus 4 coordenadas que estar en contacto con diferentes culturas. Pero claro, una cosa es lo que me pudiera decir José sobre ese entorno, y otra cosa es lo que yo estoy viendo. Ahora es que realmente estoy viendo la complejidad del entorno en que me encuentro, ¿sabes? ¿Y esto impacta de alguna manera en tus historias? Claro que sí, le impacta, porque es una ventana abierta a un mundo que no había visto antes, que no había estado en contacto antes, por supuesto. Has escrito cuentos, y el Adiós de los perros es tu primera novela publicada, por lo menos. Sí, publicada, claro, sí. Yo me aventuré antes en la novela, pero no me gustaron los resultados. Ah, bueno, Sí. De esto te iba a preguntar también, ¿no? Que si habías escrito alguna novela anteriormente. Sí, ¿Por qué no te gustaron los resultados? Sí. Sí había hecho intentos, pero los dejé engavetados como especie de experimentos literarios, ejercicios literarios, digamos. Porque de verdad el relato va a ser siempre un género que voy a cultivar. El relato me permite seguir trabajando en la poesía, que he olvidado decir que lo primero que escribí fue poesía. Pasé de allí al relato, porque el relato en cierto modo contiene la poesía, permite seguir trabajando la palabra, permite seguir trabajando los momentos como fogonazos, ¿sabes? La tarea de las revelaciones al lector, esa arquitectura pequeñita de historias con revelaciones, eso lo del relato. Pero bueno, me planteé como reto escribir una novela. ¿Qué tal una realidad más compleja? ¿Qué tal una extensión cronológica más amplia? A ver si yo era capaz de salir del relato que era unigénito, que generalmente tiene solo 1 o 2 personajes. Yo quería jugar con la complejidad y saber si era capaz de llegar a trabajar eso. Ha sido capaz. Bueno, ha salido esta historia que se llama El Adiós de los perros. Y de hecho, te iba a decir que ahora que hablabas del cuento, de lo que te aporta el cuento, ¿no? De lo que te permite trabajar y en el estilo también, de hecho en El Adiós de los perros los capítulos
tienen muchos formato de cuento, ¿no? O sea, son capítulos cortitos en los que ocurre algo concreto, ¿no? Una de las diferentes personajes que hay en la historia, pues van pasando cosas, obviamente, ¿no? Si en una novela no pasan cosas, pues tenemos un problema, en principio. Y es así, te lo habías planteado de alguna manera como eso, ¿no? Que cada capítulo fuera una historia dentro de la historia. Sí, sí, es sin duda un remanente de mi trabajo del cuento, que cada capítulo fuera como una microhistoria que se pudiera leer como una historia, pero a la vez que siguiera imbricado con todo el argumento central de la novela. Y bueno, si está logrado, maravilloso, y sí, fue intencional. Muy bien. Hablemos un poco de tu proceso creativo, ¿cómo es? O sea, ¿cómo lo definirías? Explícanos cómo es una sesión de escritura. Bueno, tú que eres escritor debes saber que lo primero que tenemos, creo yo, si no me equivoco, es observación. Una mirada diferente al entorno de los escritores que están a la casa de historias. Es decir, de pronto para todos nosotros la realidad va pasando a nuestro lado y la vamos viendo como algo automático, como algo normal, como algo común, pero el que quiere escribir le quieres como sacar el jugo, ¿sabes? Ver el detalle, sacarle trascendencia a lo que está ocurriendo, así sea comerte un plato de comida. Entonces, para mí lo primero ha sido eso, la observación. Es como una manera diferente de observar. Eso te va trayendo también ciertos aforismos, palabras que te llaman más la atención, expresiones, y yo las voy reuniendo en un cuaderno, un cuadernillo, que lo he llamado ideario, donde ahí voy metiendo cada cosa que se me va ocurriendo, que no sé, aunque no sepa hasta dónde me va a llevar. En principio no sé a dónde me quiere llevar, y se van acumulando todos estos fragmentos en algún lugar de mis papeles, y luego al final puede que se revele una historia. ¿Y lo llevas contigo? ¿Vas con una libreta siempre? No es física. Ya no es física, bueno. Al principio era física, ahora es virtual. Bueno, o en el móvil, ¿no? En la cabeza. Sí, bueno, sí. Pasa es que en la cabeza ya sabemos que, por lo menos a mí me pasa, conforme entran cosas salen otras. Entonces, si has tenido una muy buena idea hace una semana, y una semana después igual ya no te acuerdas y no las apuntas. Exactamente, ¿no? Sí, si no la apuntas la pierdes. Tal cual. Bueno, tú tienes el oficio y lo sabes. Pero que no hay un momento específico en que yo digo voy a escribir esta historia, sino que justamente en esas anotaciones como que se va revelando algún hilo, ¿sabes? Yo cuando escribí el primer libro de relatos, que se llama Gente de Signos, descubrí que muchos relatos dispersos que yo había escrito tenían como un hilo común, tenían algo en común, y eran los signos justamente. Y ahí fue cuando recopilé esa cantidad de relatos. Y de eso te das cuenta cuando ya los has escrito, o sea, tú no empiezas escribiendo pensando voy a escribir un conjunto de cuentos o de relatos con el nexo común, ¿no?, de los signos. Claro. Un amigo escritor me dijo que eso eran obsesiones. Las obsesiones de los escritores, me dijo que nunca abandonara mis obsesiones. El consejo más brillante que me han dado. Y es cierto, hay como una obsesión, sí. En el caso de Gente de Signos, la obsesión es con la palabra. Los personajes de una u otra manera están obsesionados con la palabra, con el alcance del lenguaje, con el valor de las palabras. Y al final me di cuenta que no eran solo palabras, sino signos. Podía ser los números, las palabras, las notas musicales, los rastros, que también son un signo en la vida. Y bueno, ahí está la obsesión. Y eso es un poco también lo que define el estilo personal, ¿no? De lo que hace que cada escritor sea único, claro, ¿no? Esas obsesiones, ¿no? Así es. Y cuando te pones a escribir, ¿cómo tiene que ser tu entorno? ¿Necesitas una habitación para ti sola, que haya silencio, escuchas música, te vas a un bar, a un banco en el parque? ¿Cómo es una sesión de tu escritura? No, yo me siento frente al ordenador. Bueno, mentira, generalmente empiezo en una libreta a escribir a mano. Pero eso solo el principio, no sé por qué, es como que el principio de la historia tiene que estar escrito a mano. Parece que tiene que tener tracción de sangre, digamos, entonces. Y ya, pero ya más adelante, por supuesto, en mi ordenador. Antes era capaz de escribir con música, pero ya no. Necesito como que el silencio, sí, aislarme un poco, pero no soy una escritora disciplinada. Vale. No soy disciplinada, primero porque, bueno, la supervivencia diaria no me lo permite. Hay que trabajar, hay que comer. Y
estamos llenos de ocupaciones, pero sí siento como que un llamado, ¿sabes? No quiero hablar de inspiración, que puede ser un tema polémico, un tema ridículo o polémico, pero sí hay una energía que te aborda cuando te pones con la palabra y con una historia en mente. Hay una energía, entonces hay como un momento para explotarla, para dejarse llevar por esa energía. Y bueno, como te dije, no tengo disciplina, escribo por momentos, o hay épocas de mayor producción, o épocas muy estériles, que son las más. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? La página en blanco. No sé si a ti te pasa, pero La página en blanco. no quiero hablar de mí porque no tengo ninguna... O sea, esto no va de mí, sino de Inés, obviamente, de su libro. Pero ¿no te ocurre que te cuesta ponerte a escribir? Cuando te pones a escribir lo disfrutas muchísimo, pero cuando tienes que volver a pensar en ponerte a escribir, siempre encuentras algo más urgente que hacer. Exactamente, sí, pasa eso. Para mí es un misterio, dices, es una cosa que me encanta hacer. Y sin embargo me cuesta muchísimo ponerme. Sí, porque es que tienes que comenzar. Eso es lo que he aprendido yo. Que una vez que comienza, va solo. Sí. Pero cuesta comenzar. No sé quién... Cuesta arrancar. Sí, cuesta... Básicamente sería igual eso. porque no piensas en... No, es que ahora no se me ocurre nada, ¿no? Pero no sé quién era que decía que la inspiración te pille trabajando, Te pilla ¿no? trabajando, exactamente, sí. ¿Y escribes sin escribir? Es decir, cuando estás por la calle o haciendo otra cosa, cocinando, o trabajando, o limpiando, lo que sea, ¿estás pensando en tus historias? Sí, siempre la maquinaria está en movimiento. Porque no sé, me parece que los escritores como que tenemos una manera de vivir que está siempre a la casa de lo literario. Bueno, a mí me pasa. Yo puedo estar limpiando, fregando un suelo y estoy pensando en historia, veo un retrato en una mesilla y eso me lleva a una posibilidad creativa. Sí, yo creo que la maquinaria se está moviendo todo el tiempo y por eso la libreta, por eso el ideario, porque hay que pillar lo que se te ocurre en el momento, porque si no después ya lo pierdes, ¿sabes? Sí. Y entonces, hablando de esas ideas, ¿no? De cómo surgen las historias, ¿de dónde surge el Adiós de los perros? Bueno, el Adiós de los perros surge por la visión de un pueblo abandonado, de un pueblo vaciado, que hay mucho en esta parte de la geografía, en España. Y me pareció un pueblo vaciado, un entorno como que muy literario para mí. Es muy literario porque ya no está a la mano del hombre, pero ha quedado un rastro, y la naturaleza ha como retomado su poder. Y siempre hay un rastro de lo que hizo el hombre cuando estaba allí, ¿sabes? Eso puede traducirse en energías, en historias, en dramas. Yo quise llenar un pueblo de la España vaciada de personajes aislados por otra persona que tiene una agenda oculta. Y casualmente, bueno, me voy a adelantar a una de tus preguntas. Y si no, ya surgirán otras. ¿No? Esa idea ocurrió en el 2019. Estaba yo beneficiaria del programa de acogida de la Cruz Roja como inmigrante, viviendo en Terraza. Pero bueno, algunos fines de semana tenía la oportunidad de conocer lugares de la mano de mi pareja, de José, y fui a un pueblo llamado Corbera de Ebro, que fue bombardeado durante la guerra civil, y estaban los restos allí. También vi el pantano de Sau, también leí sobre el embalse de Mediano, y viendo todos estos pueblos vaciados. Esto fue en el 2019, y yo queriendo aislar unos personajes en uno de estos pueblos para que ocurrieran cosas dramáticas, ¡pum!, viene la pandemia. Viene la pandemia. Y Fati Guzmán también viene. Viene la pandemia, el COVID-19, y una excusa perfecta para volcar en la novela una circunstancia que permitiera aislar a unos personajes allí forzosamente. Pues sí. Claro, yo quería una obra de ficción. A mí me gusta más la ficción. El otro día me preguntaba una crítica venezolana que yo era como una rara avis en el panorama de los escritores venezolanos, porque yo no escribo sobre la venezolanidad. Yo no escribo sobre la crisis que nos ha empujado a los venezolanos a emigrar. Pues no, porque me gusta más el filón de la ficción, ¿sabes? Entonces pretendí un ambiente fantástico en un pueblo de la España vaciada, donde ocurren cosas extraordinarias, raras transformaciones de unos personajes muy extraños, pero
me viene como esta parte de la realidad de la pandemia se metió en la novela y le dio a la protagonista una excusa perfecta para aislar a los personajes y a mí una excusa perfecta también para llevar adelante la historia de esta manera. Es muy curioso, porque me lo dio la realidad, no. Sí. Es increíble. Hablas de los pueblos de la España vaciada, de realmente pueblos como en el que se ubica la acción, de que no sé si es un pueblo concreto o es, digamos, como la representación de esos varios sitios que has conocido, ¿no? Porque sí, de hecho en la novela no das nombres, o sea, no hay ubicaciones geográficas concretas, entonces, pero sí que es como es un ejemplo, ¿no? De hecho el pueblo tiene un nombre ficticio, el nombre de Montoneras, sí. Puede ser una mezcla de Carboneras, con Macondo, con Comala, salió ese nombre, y sí, sería como un conjunto de pueblos, mejor dicho, un pueblo con rasgos de otros pueblos, por ejemplo lo que te mencioné, Corbera de Ebro, el embalse de Mediano, etcétera. Y por otra parte es un pueblo semisumergido, ¿sabes? Por esta historia de la construcción de los embalses, quedó una parte, sé que hay varios pueblos en España que están de esta manera, una parte anegada y otra a flote. Y después mira, ideal porque el agua como metáfora es un elemento literario súper efectivo y esta es un agua estancada, un agua que guarda secretos, que guarda pecados antiguos de los personajes y por eso me pareció que era ideal y que me permitía a la vez que la naturaleza o el entorno fuera un personaje también, ¿sabes? Se comporta como un personaje, altera el ánimo de sus habitantes, una herencia muy del romanticismo literario que seguimos manejando. Está eso allí. Hablas es que me hace gracia porque hablas del embalse de Mediano, yo lo conozco muy bien, es la zona de la comarca de Sobrarbe, en el Pirineo aragonés, y de hecho hay un pueblo que igual también lo llegaste a conocer, que es Jánovas, que está en la misma comarca, es en la comarca de Sobrarbe, es una de las más despobladas de España, deben tener una densidad de población, si no es la más despoblada, casi la más. Y hay un montón de pueblos que fueron abandonados por proyectos de construcción de pantanos. Y este de Jánovas es que me recuerda mucho la descripción de Montoneras, porque es un pueblo que se ha recuperado, o sea que ha habido hubo un proyecto de construir un embalse que al final se acabó desechando, ¿no? Y los herederos de los propietarios de aquellas casas han vuelto, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un paralelismo, todos los pueblos. La ficción, ¿no? La realidad y la ficción al final. De hecho, Jánovas, yo quería que la portada del libro fuera una foto de Jánovas. Pero bueno, ya sabes que entre editor y escritor hay una tensión allí hasta que se decide finalmente esta foto que se llama la Catedral de los Peces, que es del sur de Cantabria. Una foto muy buena, muy bien editada por la fotógrafa que lo hizo. Sí, está muy bien reflejada. Y para que veas, bueno, que Jánovas estuvo entre mis referencias para la foto de la portada. Yo no sé si ahora voy a revelar algo que a ver, al final es una anécdota. Cristian, el editor, Cristian Velasco, el editor de Velasco, me llamó un día. Fue el verano pasado, antes del verano pasado, bastante antes. ¿Conoces algún pueblo del Pirineo? Y entonces yo en agosto fui un día, porque yo cada año voy allí, de hecho hacemos un festival de cine en un pueblo que se llama Escaso, la muestra de cine más pequeña del mundo, y entonces fui a hacer fotos a Jánovas, pero ya habíais elegido la foto. Había elegido. O sea que mira, fíjate las casualidades. Esta Catedral de los Peces, sí. O sea que has contribuido de cierta manera a bueno, no, en realidad no, hice las fotos, sobre la portada. Pero no llegaron a ningún sitio las fotos. Bueno, hablemos. Respecto a Mediano, en el embalse de Mediano hay una frase ahí en el libro que está tomada justamente del drama del anegamiento de Mediano, porque 3 días antes de que anegaran un pueblo llovió, 3 días de lluvia y misericordia incesante en el pueblo, y la gente dijo: el cielo está llorando, el cielo ha llorado 3 días antes de que lo inundaran. Y lo tomé literal, está ahí para implantarlo en Montonera. Hay muchas historias muy tristes y muy indignantes sobre cómo se trató
cómo se ha tratado a la gente de sus pueblos. A la gente que no se quería ir de sus pueblos. Bueno, hablemos un poco más de la novela, ¿no? De la acción, de lo que pasa, digamos que has hablado también, ¿no? de la pandemia, ¿no? Que es la excusa idónea, ¿no? para plantear el experimento sociológico que conforma la trama principal de la novela, ¿no? Es un grupo de 15 personas, liderado por una activista, una trabajadora social de curiosas, entre comillas, motivaciones. Se propone repoblar un pueblo abandonado en el Pirineo, ¿no? Ya nos has explicado, ¿no? Cómo llegaste a ese escenario físico. La novela, también lo has avanzado un poco, ¿no? Que transmite una sensación de incomodidad constante, ¿no? El lector está pendiente, estás en tensión, ¿no? Los personajes son extraños, las relaciones entre ellos se desarrollan de forma torpe, no parece un grupo bien avenido, ¿no? Y desde el principio tenemos la impresión de que la mayoría oculta algo. La tensión crece a medida que suceden cosas aparentemente inexplicables, que de esto también ya lo has avanzado, ¿no? Y a menudo están relacionadas, esto también lo has explicado, ¿no? con la laguna de aguas oscuras, ¿no? Que se halla junto a las casas. Ya nos has explicado cómo creaste la atmósfera, pero ¿y por qué decidiste incomodar a los lectores? Sí, bueno, literariamente a mí me agrada jugar con el lector en el buen sentido. Que la experiencia de lectura sea una experiencia lúdica, sea una experiencia como tal. No solo una simple lectura de una realidad o de una ficción, sino que mover los mecanismos cognitivos del lector, digamos, de que el lector se haga preguntas, ¿sabes? Entonces, bueno, al final la incomodidad ha ocurrido por una serie de preferencias mías. Otra es que he querido ser rompedora con la estructura, que no fuera una redacción lineal, sino comenzar en media res, luego avanzar, retroceder, etcétera, ir dando pistas al lector como para que el lector se haga preguntas. Elegir personajes que quizá no son políticamente correctos, contra la tradición de poner una heroína o un héroe que el lector sintiera empatía, ¿no? Este no es el caso, es una villana, pero bueno, al final, como todo villano, es primero una víctima de su propia realidad y luego un villano. Yo creo que el conjunto de esas tres cosas que te estoy diciendo es lo que crea la incomodidad, pero que yo lo veo como una experiencia de lectura para el lector. Sí, desde luego. Y luego, ¿por qué elegiste la pandemia? O sea, la pandemia ya ocurrió hace solo o hace ya 6 años, ¿no? Parece que fue ayer. Parece que fue ayer por una parte, y por otra parte parece que no ha pasado nunca, ¿no? O sea, que como que es algo que ya, a no ser que te haya ocurrido algo, que desgraciadamente hubo mucha gente que lo sufrió, claro. Mucho, ¿no? Pero que para la mayoría de la gente que lo pasamos aquellos meses, a mí me queda como una sensación de irrealidad casi, ¿no? De haber estado en una burbuja, ¿no? Nunca mejor dicho. Como que eso nunca pasó. Como un paréntesis en la vida normal, entre comillas, también lo de normal. Y entonces, ¿por qué eliges la pandemia? Podrías haber elegido cualquier otra motivación para es que era muy difícil aislar personas en la vida moderna, en la vida actual. Es muy difícil que tú aísles personas sin tener una circunstancia que realmente impida que haya los intrusos, que se entere alguien, ¿sabes? Como estamos tan interconectados y tan intercomunicados, lo primero que se rompió con la pandemia fue eso, la comunicación, ¿sabes? Entonces era la excusa perfecta, por eso elegí la pandemia, para que este personaje pudiera aislar a esta persona. Pero ¿hay alguna otra motivación aparte de que te venía bien que hubiera la pandemia, pero el recuerdo de, no, mira, esto es lo que pasó hace... Sí, puede ser que también eso que tú dices, esa sensación de irrealidad que se vivió en esos días, esas burbujas, puede ser sí, que eran como que apropiadas también para el ambiente de Montoneras y de estos personajes. Siguiendo hablando de la historia, ¿no? Hay en algunas descripciones los sucesos extraños y en algunos elementos que están siempre latentes en la historia, como por ejemplo los perros ausentes. Hay perros, pero están ahí, pero no están también, ¿no? Están, pero no están.
Y pues ahí me parece ver una influencia un poco del realismo mágico tan característico de la literatura latinoamericana. ¿Es así? ¿Es un género de referencia para ti? Sí, es un género de referencia y al principio yo pretendí que hubiera rasgos de realismo mágico, pero no como un recurso artificioso para narrar, sino que en general los latinoamericanos, el realismo mágico se da más que todo porque los latinoamericanos vivimos cosas insólitas y al narrarlas con tanta naturalidad no parecen insólitas, ¿sabes? Lo que hizo García Márquez. Pero ¿qué hizo García Márquez? No lo hizo él simplemente escuchó a sus abuelas y a sus tías la manera como contaban las cosas del pueblo. Eso es lo que pasa. Los latinoamericanos tenemos esta cosa de vivir una realidad inaudita y narrarla como que fuera normal, ¿ya? Entonces, bueno, sí, pretendí en principio aplicar un poquito lo de realismo mágico, pero yo lo que creo que hay en realidad en la novela es como una tensión entre la ficción y la realidad. Entre mi intención como narradora de ficcionar y la realidad que se me vino como una tromba, se me vino esa realidad de la pandemia, estos personajes con pasados reales, humanos, con problemas enmarcados en la realidad sociales, digamos. Esta mujer trabajando en una ONG, estas personas emigrando a otra ciudad para vivir mejor y regresando luego a este pueblo. Eso es lo que veo yo, más bien una tensión entre la ficción que yo pretendía y la realidad que se me vino en tromba. Y realmente pasan, o sea, esta tensión está todo el rato presente, ¿no? Te hace preguntarte ¿a dónde me lleva esto, ¿no? ¿Qué es cierto y qué es imaginación? Entonces nos aguardan varios giros sorprendentes, ¿no? Sobre todo en la segunda parte de la novela, no voy a decir nada porque es una novela que realmente si haces spoiler te la cargas bastante. Sí. Pero tú, ¿qué querías provocar en el lector? Ya hemos hablado un poco de esa incomodidad, ¿no? Pero el hecho de que parece que es una cosa y luego hay esos giros sorprendentes. Sí, quería sorprender porque también tengo eso en una herencia literaria, digamos. En mi bagaje literario hay obras que me sorprendieron mucho. Y de hecho, has acertado tú cuando me has nombrado ahí en otra consulta que sí, que hay obras referentes de la literatura que las he leído y he dicho, pues así, yo quiero escribir, ¿sabes? Quiero dar una sorpresa como la dio el libro El mundo de Sofía, cuando te enteras a la mitad de lo que te enteras, no lo voy a decir. O el final del perfume, de Patrick Süskind. El final del perfume es una cosa que a mí me revolucionó la mente totalmente. Sí. Entonces me ha gustado este tipo de literatura, la que sorprende al lector, ¿sabes? Y no se queda solamente con una narración que va de un principio a un final, predecible. Entonces hay varios giros, creo que hay varios. Sí, y no solo, sí, varios giros, sí, tanto. Pero no solo la sorpresa, ¿no? Sino que, o sea, hay temas, bueno, está el tema del recuerdo, que es fundamental, ¿no? En toda la historia, pero el rencor, la venganza, ¿no? Que son temas que no son complacientes, ¿no? Sino que has creado una historia a partir, ¿no? Cimentada en sentimientos negativos, o muchos de ellos negativos, que es incómoda y sin embargo engancha. Y entonces, ¿no? Has avanzado, ¿no? A mí me recordaba en el estilo y en esa sensación desagradable, pero sin embargo tienes que seguir leyendo, ¿no? En el perfume o la metamorfosis, ¿no? Que son personajes que son bastante repulsivos, ¿no? O sea, no te harías amigo del Grenouille Jean-Marc, ahora no me acuerdo del nombre, Jean-Baptiste Grenouille, ¿no? Y de Gregor Samsa, ¿no? Bueno, que el pobre pues tampoco está como para hacerse amigo de nadie, ¿no? Pero ¿consideras que lo no agradable es un disparadero creativo más potente que lo positivo o que lo que nos hace qué bien? Sí lo es, porque esto mueve muchos dilemas morales del ser humano. El ser humano siempre está en el dilema moral del bien y el mal, que cómo se pueden resolver las cosas. La venganza es un tema eterno, ya lo sabemos, y nunca se van a dejar en la literatura. Todos los temas ya están escritos, todos están escritos. Lo que importa no es
lo que cuentas, sino cómo lo cuentan. Entonces, mira, la venganza es un tema que mueve mucho la fibra moral del ser humano, que le hace hacerse muchas preguntas. Por eso yo la quise abordar, me parece que no está agotado, siempre se puede recurrir a él. Bueno, los grandes temas del arte son el amor, la vida, la muerte, la venganza y poco más. Sí, sí, y te hacen, ¿no? Cuando tienes una disyuntiva así, ¿no? Cuando te plantean una historia de ese tipo, un personaje que te hacen ponerte un poco en el espejo también, ¿no? Claro. Yo soy realmente, me puedo considerar realmente una persona que actuaría siempre de forma ética, ¿no? Entonces empiezas a... Y por eso incomoda también, porque a lo mejor nos damos cuenta de que no somos tan puros como pensamos, ¿no? Claro, y quieres avanzar y quieres remediar, porque claro, es como el principio gestal. Si ves un círculo interrumpido, quieres cerrarlo. Y es lo que pasa cuando ves estas cosas incómodas, que no paras porque quieres saber cómo se van a resolver estos dilemas. Hablemos un poco ahora de la fase de publicación. ¿Cómo diste con Velasco y cómo se concretó la publicación del libro? Bueno, con Velasco estaba buscando yo una editorial que tuviera un criterio, digamos, literario, un catálogo atractivo, que tuviera una línea editorial definida, y eso lo vi en Velasco. Me parecieron impecables las publicaciones, me parecieron que sí tiene Velasco un criterio literario para la escogencia de las historias que publica. Y bueno, ahí comenzamos con El adiós de los perros. Y bueno, me siento muy bien en esta casa editorial. Sí, la verdad es que es una editorial pequeñita, pero que cuida muy bien a sus autores. Entonces, claro, una vez publicado llega la fase de promoción. Hoy estamos en Barcelona, supongo que está súper contenta con la acogida, cómo está la sala, ¿no? Sí. Que por cierto, bueno, arrancamos de lleno con el tema, pero quería dar las gracias al FNAC por acoger esta presentación. Gracias a todos los que están presentes en esta tarde lluviosa, húmeda, pero literaria. Muy agradecida, muy contenta. Gracias a Benjamín por aceptar presentarme. Encantado. Y bueno. Pues bueno, que ya llevas meses de ruta, ¿no? Digamos, sí, ya hemos hecho una gira. ¿Cómo está siendo la experiencia? ¿Te está gustando? Ha sido una gira muy buena, sí. Empezamos en El Ejido, luego Madrid en diciembre, luego Almería ¿cuándo? En febrero. Un pequeño pueblo que se llama Adra, en Almería también. Adra, muy bonito. Estuvo muy bueno. Tengo muchos nexos emocionales con el pueblo de Adra y por eso quise realizar una presentación allí. Pequeña, cálida, acogedora. Y ahora estamos acá en Barcelona y esperamos seguir la gira por ciudades andaluzas y Oviedo. Muy bien, claro. Hay que presentar en Oviedo, que es el lugar de la casa de Velasco. Sí, de Oviedo, Gijón. Y bueno, romperla este año para avanzar. Bueno, y antes de dar paso a las preguntas del público, es una pregunta tópica, de lo que debemos huir los escritores, que son los tópicos y los lugares comunes. Pues en las presentaciones de los libros hay tópicos y lugares comunes, con la pregunta habitual de ¿nos puedes hablar de tus próximos proyectos? Sí, cómo no. Sí, bueno, hay una novela y también, como en el caso del adiós de los perros, ha surgido de viejos relatos que yo tenía. Una vez más descubro que hay un hilo conductor entre varias historias y allí se está gestando una novela, pero una novela que no tiene nada que ver con el adiós de los perros, más intimista, quizá que explora el mundo erótico también, el mundo femenino. Y bueno, ese sería el siguiente proyecto, si atraviesa otro en el camino. Sí. Porque eso también pasa, ¿eh? Claro. Empiezas a escribir y de repente te das cuenta de que tienes que explicar otra cosa y la dejas aparcada. Bueno, pues muy bien, que sobre todo, pues eso, ¿no? A seguir escribiendo, a seguir contando historias y a que la gente las siga leyendo y les sigan gustando, por supuesto. Claro. Bueno, pues yo daría paso al público, ¿no? Con tanta gente que tenemos aquí, seguro que hay alguien que quiere saber algo que no haya salido hasta ahora, ¿no? En la presentación. Bueno, seáis tímidos, tímidas. Hola Inés, yo soy amiga de ella. Muy bien. Inés, yo también soy de Venezuela, coincidimos también porque llegamos más o menos en la misma época y además también tenemos nuestro indalo.
Ella tiene el suyo y yo tengo el mío por allá escondido. Bueno, quería saber, Inés, porque, claro, somos mujeres exiliadas, escritoras, y bueno, se me paran los pelos porque de verdad que estoy muy emocionada de estar aquí hoy. He venido desde Colín a estar aquí acompañándote y apoyándote en este proyecto tuyo tan maravilloso, porque sé que, por experiencia, sé lo que cuesta esto, ¿no? Y quería, claro, cuando yo llegué, bueno, yo estaba escribiendo y cuando llegué 3 días después publiqué, ¿no? Pero claro, no así como tú, que chévere, me encanta que estés aquí. Me parece maravilloso y te deseo todos los éxitos. Y quería saber, porque tú estuviste viviendo aquí en Barcelona, sí, ¿no? Y claro, te fuiste allá, como los pajaritos, Sí. al sur. Almería como los pajaritos. Sí. Al sur, a buscar el sol. Al sur como los pajaritos. Y yo también me fui. A buscar el calor. Yo también me fui buscando el calorcito al primer pueblo de la costa de Tarragona, ¿no? De allá encontré el Limindalo, ¿sí? Que me protege también con su alcohol. Y entonces quería saber cómo ha sido tu proceso, qué influencia ha tenido, porque es que yo me he sentido muy, a mí me ha dado, me he sentido muy Ulises, ¿no? En la Odisea, que era un héroe, porque es que somos heroínas aquí, enfrentándonos a sentirnos nadie en una tierra que no es nuestra y en la que tenemos que ser heroínas para adueñarnos del territorio, sintiéndonos que el territorio nos pertenece y que nosotros pertenecemos al territorio. Y claro. Yo me quedo sorprendida porque digo, mírala, en un pueblo de la España vaciada ha escrito la novela. Eso que me deja sorprendida, ¿no? Me quedo, Dios mío, ¿cómo lo hiciste? O sea, explícamelo. ¿Cómo te has arreglado así de esa Bueno, manera? quizá la respuesta la dije hace rato cuando Benjamín me preguntó, me estaba preguntando al principio sobre la Dios de los perros y le dije que yo busco la ficción, ¿sabes? Busco la ficción absoluta. Entonces no tengo que ser venezolanista por haber sido una escritora venezolana emigrada, porque considero que tengo el oficio de escritora y puedo escribir sobre, qué sé yo, sobre un marciano de Marte, sin necesariamente tener que reflejar mi realidad social. Y siempre estoy buscando la creatividad, siempre estoy buscando lo ficcional, como el deslinde de la realidad. Otros escritores reflejan su propia realidad, como es el caso de la mayoría de los escritores venezolanos en España. Sí, hablan sobre la venezolanidad, sobre las crisis que los empujaron a salir de su país. Pero no es mi caso, me gusta escribir sobre todo lo que se asome. Y nada, amiga, el trabajo constante, el no renunciar, el estar ahí sabiendo siempre quién es una, ¿sabes? No por haber emigrado perder valor, sino por el contrario, reafirmarse en ello. Esa es lo que he hecho. ¿Y Cataluña la llevas? Claro que sí la llevo, fue donde puse el primer pie, como le dije a Benjamín al Mira, principio. mira, se la lleva, mira. Y sí, Mira, mi parra Mira cómo está la sala. Parras catalán. hice los cursos de catalán y la pandemia me cortó todo. algo ha quedado. Sí, mucho. Me encanta esta tierra también. Yo creo que es muy importante lo que dices, ¿no? Al final, cualquier creador o creadora, sea de lo que sea, ¿no? De literatura, de cine, de teatro, de lo que sea, ¿no? No nos podemos encasillar, limitar a nuestra historia vital, ¿no? O yo soy catalán, pues solo tengo que escribir cosas sobre Cataluña, o yo soy de Venezuela, solo puedo escribir sobre la realidad venezolana. Eso sería lo que pasa es que es verdad que tus circunstancias vitales influyen en lo que escribes o en cómo lo escribes. Claro, quizás se reprocesan, Sí. recodifican y surge lo que surge. Sí. ¿Alguien- ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿alguna pregunta más? Yo te quería preguntar, Inés, ¿por qué 15? ¿Tiene alguna referencia con algún barrio? Pues ha sido fortuito, pero después descubrí que paradójicamente el número 15 significa la movilidad
y la juventud. Entonces eso, mira, no me lo esperaba. Es que a veces al escritor como que le vienen las cosas no causalmente, sino causalmente, y ya te lo digo, en principio casual, y luego vi que había una metáfora en ese número, porque bueno, existe la numerología, y un día por curiosidad dije, no más para saber qué significa el 15, pues la movilidad en unas personas que están paralizadas en un pueblo, eso me pareció bien insólito. A raíz de esta pregunta y de esto que acabas de explicar, hay una cosa que me parece muy bonita a la hora de contar historias, es que la persona que las cuenta tiene una motivación, ¿no? Nos surge una idea, a partir y la desarrollamos y a lo mejor pues eso, nosotros pensamos que estamos contando una cosa, pero luego cada lector va a hacer su propia interpretación, ¿no? Para mí eso es lo maravilloso de las historias, ¿no? Dos personas no van a ver lo mismo en lo que han leído, ¿no? Sí. Bueno, en parte gracias al lenguaje que tiene eso, tiene la polisemia, tiene la posibilidad de que cada persona que lee una palabra, no todos piensan lo mismo de esa palabra, porque a lo mejor esa palabra está grabada a fuego por algo en tu cabeza. Eso es lo que tiene el lenguaje. Sí. No sé cómo vamos de tiempo, no tengo ni idea. Literaria. ¿Alguna otra pregunta específica sobre el libro? ¿Puedo preguntar yo? Faltaba menos. Yo quería preguntarte, en una novela colar con tantos personajes, ¿en algún momento han podido contigo? ¿Te han querido llevar por donde tú no querías? Pues claro que sí, claro que sí. Cuéntanos eso. De hecho le había puesto un nombre a algunos personajes, a un par de personajes le tuve que cambiar el nombre. Les tuve que cambiar el nombre porque era como que ellos mismos no querían llamarse así, ¿sabes? Estas cosas de la creatividad tienen estos matices, no sé, misteriosos, de que sientes que has creado una criatura, pero esta misma criatura va tirándote para un lado o para el otro, al contrario de donde tú lo quieres llevar. Y yo tuve que cambiar el nombre al personaje. No le quedaba bien el nombre a este personaje y tuve que... Pero sentí que era él el que estaba tirando. O ella. ¿Y cómo los reconduces a los personajes rebeldes? A los personajes rebeldes, ¿cómo los reconduzco? Bueno, escuchándolo. Ya te digo que es como si me hablaran. Entonces, claro, escuchando, porque este personaje no calza en algo, por algo será. Por algo será. Entonces voy viendo como que los engranajes con los otros personajes, los hechos que los conectan, y ahí voy decidiendo si lo dejo ir, lo dejo coger para allá, si lo dejo morirse o vivir. Suena tiranía, pero es así. No, no me mates, no. Sí. Tú querías preguntar. Sí, pero muy parecido a lo que ha preguntado José. En la literatura como ejercicio, la creación de personajes no es sencilla. Sí. Que como ejercicio en la literatura la creación de personajes no es sencilla. Me imagino un actor que a lo largo de su carrera pues hace 20 papeles distintos. Entonces a veces lees hoy en día muchos libros que el escritor peca un poco de repetir patrones, ¿no? En un libro en donde hay 15 personajes, 8 o 3, pues se van repitiendo formas de hablar, el lenguaje, formas de pensar. Entonces es difícil, me imagino como escritor, una sola persona dando vida a 15 personas, establecer esos patrones y diferenciarlos como para saber que estamos hablando de 15 personas distintas y de que cada uno tiene su propia vida. ¿Cómo lo hacéis como escritores para poder diferenciarlos y resaltar por sobre todo lo que se escribe hoy en día, que es una literatura más comercial? Claro, es muy difícil, como tú dices, hay muchos personajes predecibles en los libros, en toda la historia de las publicaciones. Y 15 personas, vaya, sí, cuesta mucho. Aunque en este libro hay 15 personas, no todas las 15 personas tienen protagonismo. Hay unos que despuntan y otros no, y otros están allí como personajes de relleno. Pero sí, es muy difícil caracterizarlos, y yo creo que la respuesta está en el bagaje literario que uno tenga. Porque al haber leído bastante, sabes más o menos qué carácter, cómo le puede dar carácter a un personaje. Dándole tics, dándole manías, por ejemplo, dándole una manera particular de hablar, son los recursos que yo he utilizado. Además de que me imagino que la realidad me nutre también. O sea, que hay personas que conozco que de pronto algunos rasgos de ellas están ahí volcados
de manera queriendo y no queriendo, ¿sabes? Sí, pero sí, es muy complejo y bueno, quise lograrlo. Yo, mi inquietud máxima era que como eran tantos personajes, el lector se perdiera y dijera, ¿y este quién es? Y ya olvidé al otro. Pero ¿de dónde sale? ¿Sabes? Entonces, claro, también le di pasados dramáticos. Bueno, como esta es una novela de la memoria y del pasado, pues tenía que llegar a ello. Un gran drama personal, y yo creo que eso también es un rasgo que diferencia a los personajes de manera inolvidable, digamos. Bueno, a tu pregunta también te respondería que, bueno, puedes intentar conocer a varios escritores y ver cómo están de la cabeza. Cuando tienes a 15 personajes, pues... Te disocias un poco y ya está, ¿no? Bueno, no sé si hay alguien que quiera saber algo más, y si no, yo creo que Inés estará encantada de firmar muchos más libros antes de que nos echen de la FNAC, porque tenga que cerrarlo, porque no quieren que estemos aquí. No sé cómo vamos de tiempo, la verdad. ¿Qué hora es? 7:30. Pues yo creo que está bien ya, ¿no? Una horita aquí escuchándonos y nada. A menos que haya alguna otra pregunta, alguna inquietud sobre el libro. Inés, ¿qué te gustaría que los lectores se llevaran cuando cierran la última página del libro? Ay, muy buena pregunta. Pues básicamente haberse sentido sorprendido, que es lo que estamos hablando, el hecho de sorprender, de que sean unos personajes entrañables, que no te olvides cuando cierres el libro, y que yo te haya logrado sumergir en el ambiente de Montoneras, ¿sabes? En este pueblo, que haya logrado esa atmósfera, porque al final se trata de una atmósfera que se comportaba como un personaje. Eso es lo que espero que se lleve el lector. Que no lo olvides. Y sumergir, es una palabra clave, o sea, que aquí es mejor que nunca, ¿no? Sumergir. Bueno, pues Inés, yo estoy encantado de haber participado en esta presentación, haber reconocido, y nada, te deseo muchísima suerte. Gracias por tan buenas preguntas. Y nada, y ahora yo te diría que te despidas de tu público y que firmes muchos libros. Pues eso, muy contenta de estar con todos, gracias por haber venido y espero que les guste el libro y los próximos también. Muchísimas gracias a todos, amigos, familia, ex clientes, de todo. Gracias por venir, por apoyarnos, y espero que la novela que ha escrito Inés, que es una maravilla, yo que tuve el lujo de ser el lector alfa, sé que os va a gustar mucho y que la disfrutéis. Y de nuevo, gracias, muchas gracias.